Mari Mari kompuche, Ugo pingen tainche, ka nentuam tanyinu cham. Chungeluam mulei tain trompual ti mapuche uril kan pingei. Foransu mapemeu tamulen feula, feimu amulelei munto faci video. Mapuche ngenaluam castilla zungun meu tanu chamafin. Femuachi amulei. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es derribar algunos mitos. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que no se puede escribir porque es una lengua oral. Pero hay que saber que todas las lenguas son orales, excepto las lenguas muertas. Y que la escritura no se opone a la oralidad, sino que le sirve de apoyo. Por ejemplo, aquí tenemos una escritura que encontré en el año 1606 de alguien que escribió los nombres de los meses en Mapudungun. Y si no fuera por esta escritura, a lo mejor hubiéramos olvidado esos nombres para siempre. Entonces, la escritura no se opone a la oralidad. Y también mucha gente que dice que, o que piensa que un idioma debe escribirse tal como se pronuncia. Pero eso jamás ocurre en la realidad. Porque de hecho la lengua hablada evoluciona mucho más rápido que la lengua escrita. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo clásico del francés, que rey se dice roi, pero ellos escriben roy. ¿Por qué? Porque viene del latín rex, que luego cambió a rey, y que luego en el francés antiguo pasó a roy, y ahí es cuando ellos decidieron empezar a escribir. Pero luego la pronunciación siguió cambiando a roe, luego a roi, y luego a roi. Entonces, ninguna lengua se escribe tal como se pronuncia, ni se pronuncia tal como se escribe. Bueno, también la gente dice, esta lengua no se puede escribir porque sus sonidos son muy distintos. Entonces se complican la vida escribiendo palabras que deberían ser muy fáciles de escribir y salen con escrituras como tromu, como nguru. Bueno, se complican la vida para escribir unas palabras tan simples, pero lo que hay que saber es que todas las lenguas tienen sonidos distintos y que distintos idiomas suelen servirse de la misma letra para representar los sonidos distintos. Por ejemplo, si leemos esta palabra, que se escribe igual en castellano y en inglés, pero en castellano se pronuncia red y en inglés se pronuncia red. Entonces, no es necesario usar letras distintas para representar sonidos distintos. O por ejemplo, el nombre muy conocido Juan, en catalán es Joan, en francés es Jean y en inglés es John. Los cuatro se escriben con J y los cuatro se pronuncian muy distinto. Entonces esto también tenemos que tenerlo presente. Y podemos escribir de forma mucho más fácil, por ejemplo, chomu o nguru. También hay gente que cree que una escritura única atenta contra las variedades locales. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, yo pronuncio Mari Mari, pero no, yo escribo distinto porque yo pronuncio Mashi Mashi, porque soy huilliche, por ejemplo. Pero lo que hay que saber es que la lengua oral siempre predomina sobre la escrita. A pesar de que escribamos igual. Por ejemplo, en Perú la gente pronuncia anillos, en Chile anillos, en Argentina anillos, en España anillos. Pero aún así todos escribimos igual y eso no es ningún impedimento para que pronunciemos distinto. No se pierde en ningún momento la diversidad lingüística. Porque bueno, como una frase que me gusta mucho dice por ahí, porque si cada uno escribe como quiere, ya no nos entendemos cuando nos leemos. Eso lo dijo un anónimo. Así es que otra conclusión es que las normas ortográficas solo sirven para ponernos de acuerdo en la escritura, no en la pronunciación. Entonces, ¿para qué nos sirve tener una ortografía unificada? Algunos creen que es por capricho, porque, bueno, somos dictatoriales y queremos que todos escriban igual. En verdad no es por eso. Es por un motivo más bien prácticos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son problemas que podemos tener cuando tenemos muchos alfabetos diferentes a la vez? Que la gente ya no sabe cómo pronunciar. Por ejemplo, yo he visto entrevistas en las que la gente habla del Gulu Mapu. Claro, porque habían escrito con una G y no saben qué es Gulu Mapu. Entonces, bueno, luego vienen otras personas y le explican que la NG se pronuncia nga, pero luego aparecen entre los mismos mapuches incluso carteles escritos, por ejemplo, en este que dice Mongelei Tai Mapuzungun. Entonces, bueno, la primera NG aparece como NG, pero luego aparece una G sola. Entonces primero escriben con NG, luego con G sola,
Entonces eso solamente sirve para confundirnos porque no podemos saber cómo se lee realmente. Por lo tanto, ¿por qué adaptamos una ortografía unificada? Simplemente por motivos prácticos. Nada más que por eso. Entonces, para diseñar un alfabeto tenemos que asignar los grafemas más conocidos como letras, más fácil de entender así. Entonces, algunas personas creen que se trata de un principio fonético, que quiere decir un sonido igual una letra, pero no hay ninguna lengua en el mundo que funcione de esa manera. Eso es imposible porque cada persona pronuncia distinto. Entonces lo que se hace más bien no es un sonido, un grafema, lo que se hace es un fonema equivalente a un grafema. Y eso es lo que hacen lenguajes estandarizadas como el euskara, como el castellano, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se asignan estos grafemas? Por diversos criterios. Pueden ser históricos, prácticos, sociales, políticos, recomendaciones de la IPA, temas de coherencia interna del propio alfabeto, la costumbre. Pero también hay un factor que es muy importante, lo voy a poner en rojo, que es la conciencia fonológica, que en el fondo es cómo los mismos hablantes del idioma perciben su lengua. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de gente que dice, bueno, en Mapudungun vamos a escribir el sonido cha como TX, porque se pronuncia distinto que la TR del castellano, entonces no podemos escribir TR. Entonces escriben, por ejemplo, Fenchen Kzauken. Pero luego, cuando escuchamos a gente mapuche hablando en castellano, dicen, yo también trabajo mucho. Entonces, no tiene tanto sentido escribir estos fonemas con letras distintas, a pesar de que se pronuncian distintos, porque el castellano estándar es trabajo, no trabajo, pero a pesar de que se pronuncian distintos, por un hablante son percibidos como fonemas equivalentes. Equivalentes no quiere decir que suenen igual, significa que aportan el mismo significado, nada más. Entonces, un alfabeto óptimo es aquel que sabe aprovecharse de todos los factores que interaccionan con la lengua para utilizarlo a su favor. No necesariamente el que utiliza una letra para un sonido. Y bueno, en el documento que acompaña esta ponencia doy a conocer en detalle algunas de las reglas de escritura que permiten escribir el Mapudungun de forma consistente. Pero aquí puedo dar algunos ejemplos. Tenemos a nuestro amigo el gato Cozcoz, que lo que tiene en las manos sabe perfectamente que se llama, según la zona donde él vaya, puede ser Iyal, Yal, Yael, Iyagel, pero no sabe cómo escribirlo. Entonces podemos darle algunas recomendaciones, por ejemplo, no escribir las vocales eufónicas predecibles. Por ejemplo, Eluageneu, Chipayan, Zuam, Niyen. Podemos escribirlas de esta manera y saber perfectamente cómo se pronuncian. A pesar de que, por ejemplo, escribo A, yo sé que A en Chipayan se pronuncia A. O, por ejemplo, las terminaciones verbales. Por ejemplo, Elufiñe, Muleiñe, Checalei, a pesar de que algunos pronuncian Checalí, eso está bien pronunciado, pero una forma de escribirla de manera unificada puede ser Checalei, tiene motivos etimológicos. También podemos tener una escritura etimológica para palabras como por ejemplo Peucayal y Al. Tenemos que respetar cada uno de los sufijos. Por ejemplo, a pesar de que diga Peucayael, forma más relajada, algunos que dicen Peucayal. También podemos escribir otras palabras en su forma neutra, por ejemplo, meu, que también se puede pronunciar mo, también se puede pronunciar mu, también meo, depende de la región. Eh, pero una forma estandarizada sería meu. Lo mismo con las terminaciones eteu, nu, ntu, mu. O las famosas vocales consonantes interdentales, que podemos marcarlas una sola vez. Por ejemplo, lafken, lawen, newen, antu, kuyen, tol. eh, Porque el mapudungun tiene una regla de armonía que dice que si la primera consonante es interdental, todas las que siguen van a ser interdentales también. Por lo tanto, no necesitamos marcar cada una de ellas, basta con marcar solo la primera. Y así vamos a tener una escritura menos sobrecargada, más digerible. Así que con todas estas recomendaciones, nuestro amigo Kozkoz ya tiene la respuesta. Él puede escribir Iael, así como está escrito ahí, a pesar de que todas las otras pronunciaciones son iguales de correctas. Ial, Ial, Iael, Iyagel.
De esta manera podemos ir caminando hacia una lengua unificada que sea más inclusiva, que permita conocer las diferentes variantes de la lengua, a pesar de que todos escribamos igual, respetar la fonética de cada una de las regiones. Eso ya vimos que es muy fácil de hacer si la escritura está diseñada de una forma inteligente, eso es muy fácil de hacer. Adoptar sinónimos, enriquecer vocabulario y gramática. No tener miedo de consultar fuentes antiguas. Por ejemplo, en este libro del año 1606 que leí, y que aparecen los nombres de los meses en Mapudungún, algunas personas no quieren leer ese libro porque lo escribió un cura. Pero digo, bueno, a mí el cura ya no me convirtió, así que no tengo miedo de que me convierta. Yo no leo ese libro para convencerme de su religión. Yo leo ese libro para ver qué era lo que escribía y qué cosas están ahí que aún se pueden rescatar. No rechazar las nuevas palabras que aparecen en los jóvenes, porque la lengua sirve para describir el entorno. Y los jóvenes viven en un entorno distinto hoy en día. Y tienen que ser capaces de describir ese entorno en Mapudungún. Y es normal que aparezcan palabras nuevas. Porque si los jóvenes no son capaces de describir su entorno Mapudungún, lo van a terminar haciendo en castellano. Y eso significa la muerte de la lengua. Y bueno, así podemos llegar a una escritura que sea unificada para todos, sin que eso signifique que la pronunciación sea unificada. Como ya vimos, la pronunciación de cada región es respetada. Y así, por ejemplo, si tenemos un libro y en el libro dice Felei, a lo mejor una Lamien va a leer Velei, y a lo mejor un Peñi va a leer Feli, pero aún así se van a entender por escrito y van a tener la oportunidad de saber cómo pronuncia cada uno en su zona. Así es que bueno, para concluir, podemos decir que ninguna lengua se escribe tal como se pronuncia, eso no existe. Ninguna lengua se pronuncia tal como se escribe, eso tampoco existe y eso es imposible. Una ortografía unificada no significa necesariamente pronunciación unificada. Con una ortografía unificada lo que se pretende es unificar solamente la escritura y luego cada región va a tener sus propias reglas de lectura para respetar su fonética. También, aparte del principio fonémico, existen otros factores a evaluar, como por ejemplo factores sociales, factores que ya vimos. La escritura unificada del Mapudungún es posible, pero sobre todo la escritura unificada del Mapudungún es necesaria. Porque no podemos enseñarle a los niños a leer 8 veces si sus 8 profesores escriben distinto. No podemos sacar diccionarios si no sabemos cómo se leen las palabras en el diccionario y cómo interpretarlas. Entonces, bueno, les dejo esta ponencia para reflexionar un poco sobre ese tema. En el documento que acompaña mi ponencia pueden leer en detalle las reglas que propongo que se aplican a cualquier alfabeto por igual. Mi ponencia no es para discutir un alfabeto, sino las reglas de las letras que permiten escribir en cualquier alfabeto, ya sea Raguile, sea unificado, sea Azumchefe. Y bueno, también le doy las gracias a mi amigo Fiestóforo por permitirme gentilmente usar sus figuras y sus monitos que acompañan mis diapositivas. Y bueno, ya que estoy lejos y no puedo asistir a la ponencia, me pueden mandar las preguntas por email, que sale escrito en la primera diapositiva. Y muchas gracias por haberme escuchado. Chagal tu tañi al tumo fiel. Peucayal.